Hola, el objetivo de ese trabajo es analizar un proceso real de influencia social de una minoría como lo fue el movimiento LGBTIQ+ en España, así como el liderazgo ejercido ante una sociedad española con valores tradicionales. A través de acciones legales y presión política lograron legalizar el matrimonio igualitario para personas del mismo sexo en España. Se cataloga como un proceso de influencia social de innovación de las minorías. En el mundo prevalecía una ideología machista y homofóbica. Los homosexuales eran perseguidos y encarcelados para su rehabilitación. Como respuesta a esta situación de conflicto surge el Movimiento Español de Liberación Homosexual. El principal objetivo de influencia social fue la derogación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, la legalización del matrimonio civil entre personas del mismo sexo y el derecho a la reasignación registral de género de las personas transexuales. La primera generación de activistas realizó manifestaciones muy hostiles y violentas. No había claridad en las demandas, por lo que no tuvieron mucho éxito. En el año 85 surge una segunda generación de activistas con un discurso político más sencillo y estrategias políticas vinculadas a los derechos humanos universales, tal como la igualdad. En el año 90 surgen alianzas entre la comunidad LGBTIQ+ y algunos partidos políticos que le dan prioridad a los derechos del colectivo. En el 2005 se aprueba la ley del matrimonio civil entre personas del mismo sexo y en el 2007 se aprueba la reasignación registral de género a las personas transexuales. Hubo varios líderes, pero uno de los más importantes fue Pedro Cerolo, político y activista líder de varias organizaciones. Ejerció gran influencia política e impulsó la ley del matrimonio igualitario en la Asamblea de Madrid. También defendió causas como la igualdad de la adopción, la abolición de la discriminación de género y la despatologización de la transexualidad. El tipo de liderazgo que hubo fue un tipo de liderazgo colectivo y descentralizado, conformado por activistas, asociaciones y partidos políticos en cierta medida. La lucha en pro de los derechos civiles de la población negra se da entre los años 1955 a 1968 en Estados Unidos de América, liderada por el ministro bautista y activista social Dr. Martin Luther King, apoyado por la población negra y gran parte de la población blanca. El Dr. King y sus seguidores se manifestaron por medio de protestas pacíficas, buscando la igualdad de derechos civiles en las leyes de Estados Unidos. Con Martin Luther King se da un proceso de innovación cuyo origen parte de una población negra que está en evidente desventaja en sus derechos civiles ante la población blanca. Surge entonces el líder Martin Luther King como portador de un mensaje de igualdad, justicia y un cambio social sin violencia. Inspira a sus seguidores a luchar pacíficamente por una conversión de ideas y pensamientos arraigados y lograr garantizar la igualdad de derechos civiles en Estados Unidos. El liderazgo de Martin Luther King fue democrático y carismático, basado en la teoría de la interacción. El líder nace como resultado de tres factores: sus rasgos personales, como presencia, carisma, motivación, la situación que afronta el grupo y las expectativas que tengan los seguidores. Otro claro ejemplo de una influencia social es el movimiento contra el apartheid en Sudáfrica, liderado por Nelson Mandela y el Congreso Nacional Africano. La población mayoritaria era negra y la minoría era población blanca que controlaba las tierras, la riqueza y el gobierno, basándose en una estructura social discriminatoria. En 1948 legalizan el apartheid o separación. Surgieron múltiples protestas en contra del gobierno encabezadas por Mandela, pidiendo la abolición del apartheid e igualdad de derechos. La lucha duró por más de 30 años, de los cuales Mandela estuvo recluido en prisión 27, convirtiéndose en el preso político más famoso del mundo. Desde la prisión, Mandela hizo llegar su llamado a la ONU, organismos internacionales y comunidad negra. En 1991 se deroga el apartheid y en 1994 Mandela llega a la presidencia de Sudáfrica. Otro caso de influencia social es el movimiento femenino sufragista en el Reino Unido entre finales del siglo XIX y 1928, donde surgen movimientos liderados por mujeres debido a que eran consideradas inferiores a los hombres en derechos políticos y legales. Piden la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y logran en el año 1928 el sufragio femenino sea aceptado bajo las mismas condiciones que el masculino en el Reino Unido. Surgen dos líderes que fundan dos movimientos que abogan por la igualdad entre los sexos: la National Union of Women's Suffrage Societies,
bajo el mando de Millicent Garrett Fawcett, que se enfocó en estrategias pacíficas, y Emmeline Pankhurst funda el Women's Social and Political Union con estrategias más violentas. La Primera Guerra Mundial realza la importancia de las mujeres en la sociedad, lo cual influyó en el éxito del movimiento. Conclusiones. Número 1. Los procesos de influencia social abarcan todo lo que recibe un individuo por medio de la interacción con la sociedad en la que vive, desde su familia hasta las personas que lo rodean, los medios de comunicación, etc. Existe, pues, un interaccionismo simbólico en el que tanto el grupo influencia al individuo y viceversa. Existen influencias sociales negativas y positivas. Actuamos a veces siguiendo el ejemplo de la mayoría, ya sea porque pensamos que es la forma correcta de hacer las cosas, por miedo a equivocarnos o simplemente porque buscamos la aceptación social. Pero debemos actuar de acuerdo con nuestra personalidad y atendiendo a nuestras necesidades y condiciones. La influencia puede darse por medio de las mayorías, en cuyo caso estaríamos hablando de procesos de normalización o conformismo social, y por el otro lado el proceso de innovación que corresponde a las minorías. Número 13. En los tres ejemplos presentados en este trabajo, la organización del grupo y la perseverancia son claves para asegurar el éxito del proceso de influencia de una minoría. Son grupos que se organizan cuyos miembros son parte de una población subordinada que tienen en común semejanzas o desventajas sociales y se cohesionan para tomar acciones pacíficas o no con el fin de alcanzar cambios políticos o sociales dentro de sus comunidades. 4. El rol de los líderes en las minorías es clave para la motivación y movilización de los grupos. Son personas carismáticas, confiables, competentes, fundamentales para motivar al grupo, tener claridad en los objetivos y poder negociar con las élites políticas. Puede haber liderazgos con estrategias pacíficas o más violentas, pero en cualquiera de los casos tienen que ser efectivas y apoyadas por los miembros del grupo. Número 5. Siempre existe resistencia al cambio, por lo que la persistencia y el apoyo progresivo al grupo y a sus peticiones son claves para promover y lograr una transformación social. Aunque los cambios legales y políticos se hayan dado, dicha persistencia y estructura de los grupos debe prevalecer, ya que la conversión de la población mayoritaria no es inmediata. Se requiere un cambio cultural y educativo para realmente lograr consolidar los avances que se van obteniendo. 6. Hubo un factor de apoyo clave en todos los casos aquí citados de influencia social, y es el apoyo externo y el contexto internacional. No cabe la menor duda que la presión internacional ayudó a reforzar los procesos de innovación. Así también el contexto internacional sirvió de inspiración para algunos de los grupos. 7. Hoy en día los derechos de la comunidad LGBTIQ+, los derechos igualitarios de la mujer ante el hombre y la igualdad racial son derechos ampliamente reconocidos en muchas sociedades, pero siguen siendo temas polémicos que generan roces entre ciertos grupos. No obstante, con este breve análisis queda evidenciado que las minorías son capaces de transformar sociedades enteras y que con el tiempo pueden convertirse en mayorías. Muchas gracias por la atención brindada a este trabajo de investigación de casos reales de la influencia social de las minorías.